Hola, ¿qué tal, alumnos? Bienvenidos entonces, ahora sí, de manera oficial al curso de psicología. Como les estaba diciendo en esa pequeña introducción generalmente realizo, vamos a hablar pues en esta oportunidad al respecto de cómo es que la conducta, ¿sí?, y los procesos mentales, los cuales son el objeto de estudio de la psicología, van a tener pues una base biológica, ¿sí? La conducta que nosotros realizamos va a estar pues gobernada por ciertas estructuras anatómicas que debemos de conocer el día de hoy. Bien, chicos, entonces para esto de aquí me parece importante, pues, proponerles, ¿sí?, para empezar, un mapa conceptual, Marvis. ¿Qué tal, Aretnita Maricielo? Bien. Vamos a hacer un mapa conceptual para no perdernos, porque valgan verdad, chicos, este temario, bien, propone este tema como el segundo, y quizás es el más memorístico, y puedes llegar a creer que la psicología siempre es así de intrincada, pero vamos a ver que no, ¿bien? Y aparte, dicho sea de paso, vamos a tratar, pues, de poner en simple los conceptos que son complejos. Ese, precisamente, es el deseo que tengo para esta clase. Bien, entonces, todos jovencitos, va a comenzar aquí, en el sistema nervioso, ¿ok? Una red de tejidos especializados que están compuestos por un tipo específico de célula. A ver, jovencitos, ¿alguien por ahí me puede decir cuál es la célula que compone el sistema nervioso? Así pues como la célula de la piel, la célula epitelial, las células hepáticas, ¿no?, los miocitos, etcétera, etcétera. ¿Cuál será la célula base del sistema nervioso? A ver, alguien que lo tenga acá en claro para medir y midiendo, ¿no? Excelente, Sofía Luz, claro que sí, van a ser pues las neuronas, Gracie, Nails, Quispe, Jimmy, Paul, claro que sí, Paul Bryan. Bien, claro, profe, son las neuronas, evidentemente. Entonces las neuronas se van a juntar para dar origen al sistema nervioso, el cual tiene, Alejandrita, dos grandes subdivisiones. La primera va a ser el sistema nervioso central y la segunda el sistema nervioso periférico. Me interesa bastante el central. En este caso, aquí se encuentra el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué cosa es el encéfalo, profesor? Todas las estructuras del sistema nervioso que se encuentran dentro del cráneo. Y la médula espinal será parte del sistema nervioso central que está recubierta en este caso por otra estructura ósea conocida con el nombre de columna vertebral. Ahora, el encéfalo, jovencitos, que es todo lo que está dentro del cráneo, tiene partes, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las partes? Las que vemos aquí en verde. Por ejemplo, esta región superior se conoce con el nombre de cerebro. Bien. Este de acá es el cerebro. Lo que está pues más o menos en este núcleo, no en este centro de acá, se le conoce con el nombre de sistema límbico. Esta raíz, este tallo, tronco encefálico y esta parte de acá, cerebelo. Este esquema, que vamos a retomar más adelante, no te preocupes, me sirve para realizar una distinción básica que me va a ayudar durante el resto de la clase. ¿Cuál es? ¿Qué relación existe entre encéfalo y cerebro? ¿Serán lo mismo? A ver, ¿qué relación ustedes encuentran allí entre encéfalo y cerebro? Vamos, jovencitos, ¿bien? Participación activa por parte de los chicos para que puedan, pues, demostrar, ¿no?, en qué nivel de capacitación se encuentran, ¿sí? A ver, ¿qué relación entonces, profe, hay entre encéfalo y cerebro? Yo creía, profe, que todo lo que está dentro del cráneo se le llama cerebro, pero ahora me doy cuenta que no es así. No, pues, todo se le va a llamar encéfalo. ¿Y qué cosa estaríamos aquí viendo que es el cerebro? Bueno, si no lo sacan, entonces yo se lo digo. Hay una relación de todo y parte. El encéfalo es el todo y el cerebro es una parte. O cerebro-encéfalo, parte todo. O sea, no es lo mismo decir encéfalo que decir cerebro, ¿ya? Primera distinción que hay que tener bien, bien clarita. Ahora, el resto de estructuras más adelante las explicaremos, ¿sí? A este punto quería llegar. Entonces, no es lo mismo cerebro que encéfalo. Sistema nervioso periférico. También se va a dividir en dos grandes ramas. La primera, el sistema nervioso somático o voluntario, y la otra, autónomo o vegetativo. Si te das cuenta, uno me dice voluntario y el otro me dice autónomo. Por lo tanto, este de acá me va a servir para ejecutar acciones conscientes. O sea, esto ya todo lo que está alrededor de nuestro cuerpo, ¿no? Acciones conscientes. Y este de acá, acciones automáticas.
que tiene dos ramas, que vamos a regresar a ellas más adelante. Bien, chicos, entonces, una vez habiendo hablado de esto de aquí, pasamos pues a conceptualizar de mejor manera. Bien. Excelente, Nils. Ahí está, ya lo habías pues estado, ¿no?, pensando y probablemente el mensaje llegó. Bien. Quizás a destiempo, pero bueno, ahí está. Felicitaciones de todas maneras por haberlo comprendido. Muy bien. Como les dije hace rato, el sistema nervioso se puede definir como una red de tejidos altamente especializados que me van a servir para múltiples funciones. Pueden ser funciones conscientes, como por ejemplo las que provienen del sistema nervioso central, específicamente del cerebro, o pueden ser funciones automatizadas inconscientes. Por ejemplo, el latido del corazón se va a regular en gran medida por el sistema nervioso. Bien, la homeostasis, por ejemplo, el equilibrio biológico interno, también se va a regular por el sistema nervioso, pero eso se hace de manera automática. Aunque yo también puedo realizar funciones que son complejas y que no son inconscientes, que no son automáticas, sino más bien que tienen más que ver con la creatividad, el razonamiento, el movimiento voluntario, la toma de decisiones, el enamoramiento, por ejemplo, etcétera, etcétera, pues. Emociones también. Entonces, este sistema nervioso precisamente es lo que nosotros somos en tanto que experiencia consciente. A veces me gusta ejemplificar esto de esta manera. O sea, es como que realmente el sistema nervioso fuera quienes realmente nosotros somos y el resto es como una especie de armadura biomecánica. El cerebro es el que crea la experiencia consciente que llamamos psiquismo y después el resto pues sirve para darle alimento, tenerlo pues ahí cuidado, ¿no?, protegido y funcionando para que organice el resto también de partes del cuerpo. Bueno, podemos verlo de esa perspectiva. Ahora, tengo que contarte algo. Tengo que contarte que células nerviosas existen dos tipos en realidad, ¿ya? No solamente estarán, pues, en este caso las neuronas, sino que van a estar las neuroglías. ¿Qué cosas son las neuroglías? Van a ser aquellas que me sirvan para apoyar a las neuronas. Entonces, profe, las neuronas son las principales, sí. Y al interconectarse, generan lo que se conoce con el nombre de sinapsis, ¿no?, que es la interconexión neuronal. Ahora, la neuroglía, profe, va a ser de apoyo, de sostén, de soporte, manteniendo la neurona limpia, ¿no?, proporcionándole también, pues, un espacio físico en el cual acomodarse, etcétera, etcétera. ¿Ya? De esta manera funciona. Bien, simplemente vamos a centrarnos en la neurona porque es lo más importante. Y hablando pues de la neurona, acá vemos el esquema de una neurona bastante típica. Como tú te puedes dar cuenta, al igual que en todas las demás células, bueno, al menos de la especie humana, ¿no? Bien, profe. Eucariotos, ¿no? Bueno, hay un núcleo diferenciado y un cuerpo celular, que cumplen las mismas funciones que todos los núcleos y todos los cuerpos celulares. Núcleo guarda la carga genética, profesor, cuerpos celulares, ahí están las organelas, el citoplasma, etcétera, etcétera. Ya. Lo que diferencia a la neurona son las partes que sirven para la transmisión del impulso nervioso. ¿Ok? ¿Por qué, profe? Porque la neurona está conectada pues con otras neuronas. Ahí tú aquí puedes ver cómo es que recorre el impulso nervioso a la neurona. Ahora, ¿cuáles son esas partes, profe? Para empezar, tenemos una parte que se encarga de ser como una antenita, ¿ya? De ser como un bracito que se extiende para recibir el impulso nervioso. Y a eso se le conoce con el nombre de dendrita, ¿ya? Ya, profe, a ver, ¿qué es lo que hace la dendrita? Recibe el impulso nervioso. Ya, profe, ok. La señal de otra neurona, así es, recibe la señal de otra neurona. ¿Por qué se le llama dendrita, profesor? Esta palabra viene del griego andros. Dendros, que significa árbol, ¿sí? En el griego dendros, que significa árbol. Ok, profe, dendrita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ingresa el estímulo, el impulso nervioso, se conecta acá, pasa a través de esto de aquí, y va a llegar ¿hasta dónde? Va a llegar hasta el axón. La neurona dispara
su energía que tiene, y va a hacer que el impulso se acelere por esta vía, por esta parte moradita que está por debajo de estas cosas amarillas que voy a explicar después, y llegue hasta dónde? Llegue hasta lo que se conoce con el nombre de botones terminales. Llegará pues hasta un botón terminal, ¿ya? Este botón terminal, ¿de qué se encarga? Se encarga de conectarse con la siguiente neurona. O sea, profe, hacer lo que se conoce con el nombre de sinapsis. Participa en la sinapsis. Participa de la sinapsis. ¿Y el axón, profe, qué hacía? Bueno, lleva los impulsos hasta el botón terminal. O sea, transmite el impulso nervioso. Transmite el impulso nervioso. ¿Ya, profe? Ok, ok. Ahora, ¿qué son esas cositas amarillas que nosotros estamos viendo allí que están recubriendo al axón, profesor? Bueno, eso se conoce con el nombre de vainas de mielina, ¿ya? ¿Y para qué sirven, profe? Si te das cuenta aquí, en el gráfico, ¿no? En el GIF que he puesto ahí a la derecha, la neurona que tiene estas estructuras amarillas, llamadas vainas de mielina, va a hacer que el impulso se acelere, pero no solamente se acelera, sino que también se aísla. Bien, esto es importante, ¿ya? Entonces, la vaina de mielina, ¿qué es lo que hace, profe? Acelera y aísla el impulso, ¿ya? Acelera y aísla el impulso. Y está pues presente en zonas donde se requiere de una gran velocidad del impulso nervioso y también de que no haya interferencia entre uno y otro. Por ejemplo, la médula espinal. Bien. O sea, la diferencia es importante, ¿ah? La diferencia es de 1 metro por segundo, 122 metros por segundo. Sí es fuerte la diferencia, ¿ya? Pero no en todo lugar se va a requerir, se va a necesitar. Entonces, de esta manera podemos ejemplificar cuáles son las partes de la neurona. Bastante, bastante simple. Todo esto tiene un porqué, un para qué hacia el cual vamos a llegar. No se preocupen, ¿ya? Ahora, tenemos que ver en este momento cómo es que se produce la interconexión neuronal, pues. ¿Por qué? Porque uno puede tender a creer que las neuronas están conectadas en serie, que son pues así como una cadenita, pero en realidad no es así. Bien, conexión entre dos neuronas, Giro. De manera provisional, ahorita vamos a explicar qué es la sinapsis, no, no te preocupes, justamente estamos hablando de cómo es que se conectan para llegar a ahí, ¿ya? Mira, a veces un botón terminal puede conectarse directamente al cuerpo de la neurona o también se puede conectar pues a la dendrita, ¿bien? Ahí tienes la diferencia entre tipos de conexiones. Lo importante acá es que es una red neuronal, que múltiples neuronas se conectan con múltiples otras neuronas, o sea que no es una cadena, ¿bien? Eso es lo que quiero que se entienda, ¿sí? Ok, profesor. Entonces, a esta interconexión, a esta red de comunicación que existe entre las neuronas, justamente van a recibir el nombre de sinapsis, pues, ¿no? Esto de acá. Ok, profesor. ¿Qué es lo que vamos a ver en la sinapsis justamente para responder pues a la pregunta de Giro? Bueno, para empezar tú vas a notar lo siguiente, ¿ya? Mira, esto de acá es alargar o agrandar este esquema que hemos visto aquí presente, ¿no? Aquí si te das cuenta se conectan ya. Vamos a tomar una de esas conexiones, esta de acá, por ejemplo, esta conexión que tú ves acá, ya, la vamos a tomar y la vamos a agrandar. De buenas de primeras, lo primero que notamos es que las neuronas no están directamente conectadas como eslabones en una cadena, ¿no? Más bien están separadas por un pequeño hueco, al cual se le llama espacio sináptico o hendidura sináptica, ¿ya? Por si acaso. Entonces, profe, cuando se transmite el impulso nervioso, esta señal, esta comunicación, va a tener dos características. Una, que es eléctrica, iones de sodio y potasio. Esto acá, pues, no, por química, es algo que más o menos van a reconocer, ¿bien? Iones de sodio y potasio, profe, carga eléctrica.
Y quizás también le van a enseñar más que nada en biología, ¿bien? Porque esta no es clase de biología, esta es clase de psicología. Entonces, vámonos a lo que más nos interesa para lo que es la explicación de la conducta humana, ¿bien? Y lo que más nos interesa es la parte química del asunto, ¿bien? O sea, no es una chispa que salta, no, sino es que son pequeñas sustancias que ustedes pueden ver ahí como si fueran unas pequeñas bolitas que están pasando de un lugar al otro. Y esas sustancias se le va a conocer como neurotransmisores. ¿Ya? Los neurotransmisores, por lo tanto, son sustancias químicas que me permiten la interconexión neuronal, o sea, el paso de la información. Bien, chicos, así funciona. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo hasta este punto? Que la sinapsis, pues, va a ser esa interconexión neuronal, ¿no? Me permite comunicarme entre dos neuronas distintas, ¿no? Que llega, pues, al botón terminal, que es el final del axón, y la siguiente dendrita o el cuerpo celular. ¿Bien? Ahora, profe, ¿la sinapsis solamente se da entre neuronas? O sea, ¿la sinapsis solamente es la unión entre dos neuronas? También puede unirse a otras células, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno le da una orden al músculo para moverse, también está ahí la neurona, que forma parte del sistema nervioso, mandando una señal a ese músculo para que se mueva. ¿Bien? Entonces, profe, la unión pues de una neurona con otra célula, vamos a decirle también. Generalmente una neurona, ¿ok? Para no confundirte, ¿ya? Ahora sí, Giro, que está resuelta pues tu pregunta, ¿no? Sinapsis, interconexión entre una neurona y otra neurona u otra célula, ¿no? Bueno, vamos a ver que esta comunicación generalmente pues debemos entenderla psicológicamente, ¿no? O sea, para una perspectiva orientada a la psicología, como fundamentalmente química. Van a haber sustancias que se transmiten de un lugar al otro y que fundamentan la existencia de determinadas conductas. Esto es importante. Vámonos pues a ver en este caso los neurotransmisores. Bien chicos, neurotransmisores. A ver, como hemos visto, hay múltiples sustancias químicas que pasan, ¿no? De un lugar al otro. Y vamos a ver, por ejemplo, que la acetilcolina va a servir para que para los músculos voluntarios. O sea, profe, cuando yo me muevo, por ejemplo, hay una liberación de acetilcolina por parte de mi sistema nervioso. Efectivamente. Bien, ahí está participando la acetilcolina. Y también se va a relacionar con la memoria. Bien, entonces, esta acetilcolina se distribuye ampliamente a lo largo del sistema nervioso central, donde participa pues también en la atención, por ejemplo. La degeneración de las neuronas, porque hay neuronas que producen acetilcolina, si te das cuenta que está involucrada en la memoria, ¿sí? Está vinculada con la enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Es importante. Ya acá vamos más pues viendo entonces, claro, profe, ¿por qué ocurre el Alzheimer? Bueno, no se ha encontrado todavía no se ha encontrado exactamente el por qué, o sea, la causa, pero sí hay una correlación. Todavía la ciencia médica sigue investigando esto. No es que la ciencia ya lo sepa todo en el universo, ¿no? Todavía falta investigar o encontrar algunas cosas, pero al menos hay una correlación. Cuando hay un deterioro en las neuronas que producen acetilcolina, entonces, bueno, esto afecta pues realmente a la memoria de la persona. Ahora, ¿por qué ocurre ese deterioro? Ya todavía se está investigando, pues. Bien, hay que tener en cuenta esto de acá. Ok, profesor. Ahora pasemos a a estos dos neurotransmisores que se te pueden hacer quizás un poco conocidos. Bien. Dislexia me pregunta. Claro, espasmos y temblores, me dicen, ¿bien? Generalmente en la teoría. Bien. Y su deficiencia, parálisis y letargo. Bien. Entonces, a ver, con relación a la relación de la acetilcolina y la dislexia. A ver, hasta donde tengo entendido, bien, los receptores de acetilcolina pueden terminar en trastornos de tipo de lenguaje cuando ocurren en una zona determinada, como por ejemplo el área de Dejerine o el área de Broca, ¿ya? Que más adelante vamos a ver, ¿no? O sea, yo no lo relacionaría tanto a nivel de neurotransmisores, sino más que nada a nivel de estructuras más grandes, ¿sí?
Esto acá de la dislexia. Aparte de una posibilidad de un proceso cognitivo adicional. Bien. Ok, pero sí podríamos relacionarlo. Ahora, la norepinefrina, justamente, antes se le conocía con el nombre de noradrenalina y a la epinefrina se le va a conocer con el nombre de adrenalina. ¿Qué es lo que nosotros, jovencitos, vamos a entender regularmente, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos de adrenalina? Bueno, decimos que es un neurotransmisor que aparece cuando estamos sujetos ante un estímulo repentino que nos prepara para la lucha o para la huida, pues. Y sí, evidentemente, hay cierta carga de razón en ello. Pero la adrenalina es el nombre antiguo que se le daba. Ahora, de manera más exacta, llamémosle epinefrina, ¿ya? Al menos ya de manera moderna se le llama así, epinefrina. Y la norepinefrina va a ser algo muy similar, pero que opera prioritariamente en otra región del sistema nervioso, y específicamente en el sistema nervioso central. ¿Qué pasa, profe? Cuando uno libera norepinefrina, el estado de alerta se va a potenciar, el estado de atención se va a potenciar. Y esto de acá afecta la vigilia, el aprendizaje y sobre todo la concentración, pues. Alguna vez probablemente a ustedes les ha pasado lo siguiente. Probablemente, bueno, en este caso, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente, pues mi mamá cuando me llamaba, ¿no? La clásica por los dos nombres, ya yo sabía más o menos que estaba en problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Viene alguien por ahí, ¿no? Alguno de tus padres y te dice, Paul Brian, ven a la sala. Y tú, ¿qué fue? Y te dice, ¿no? Ya sé lo que tienes escondido en tu cajón. No quiero que me mientas. En ese momento parece que el mundo se detuviera, ¿no? En ese momento parece que hubieran pasado 3 minutos, pero solamente han pasado 5 segundos hasta que encuentras la respuesta adecuada. Parece que el tiempo pasara más lento, ¿no? Y no es que el tiempo pase más lento, ¿ah? Sino es que tú estás tan concentrado, o sea, digamos, tu sistema está tan acelerado en ese momento que ves las cosas con mayor lentitud, pues, por acción de la norepinefrina que potencia tu sistema nervioso central, tus procesos mentales, pues. ¿Bien? Y evidentemente uno encuentra pues una respuesta. No, mamá, es que pasa que eso me lo dio Carlos para que lo guarde, ¿no? Es que él no tiene padres tan comprensivos como yo, en cambio él sabe, pues, ¿no? Que yo sí puedo, ¿no? Tener esto de acá guardado. Bien. A ver, me pregunta en este caso, bien, Ángel Luciel, profe, si aumenta la norepinefrina, ¿también aumentaría la mielina? No encuentro una correlación entre ambos, ¿ah? Bien. O sea, mira, ¿cuándo es que aumenta la mielina en realidad, papi? Mira, acá vamos a retroceder, ¿ya? La mielina aumenta cuando yo utilizo regularmente esta estructura. O sea, cuando constantemente hay un impulso nervioso, va a tender a mielinizarse. Cuando utilizas bastante para cada rato, cada rato, cada rato, se vuelve más rápido el impulso, pues. ¿Bien? Se produce la mielinización de las células nerviosas. Quizás si en ese momento la adrenalina te sirve para correr y bueno, en todo caso, para realizar una actividad, pero una actividad que siempre estás realizando de manera repetitiva, puede que sí, afecte la mielinización, pero esto más es consecuencia del mismo fenómeno. Por ejemplo, ¿no? Una actividad física, entonces genera no solamente aumento de la adrenalina, sino también aumento de la mielinización. Pero no es que el aumento de la adrenalina genere directamente el aumento de la mielinización, sino que es una conducta que genera ambas consecuencias. ¿Ya? Hay que saber diferenciar eso, papi. Muchas gracias por la pregunta. Bien, regresando acá a los neurotransmisores. Bien. Vamos a ver que la norepinefrina, como les dije, potenciaba pues más el sistema nervioso central, ¿no? Para pensar con claridad en un examen de admisión, por ejemplo. Pucha, en ese momento pues bastante norepinefrina, ¿no? Y la epinefrina, lo que conocemos con el nombre de adrenalina, generalmente potencia los grupos musculares más grandes ante una situación de peligro.
¿sí? O sea, profe, no sé si es que alguna vez te debe haber pasado, ¿no? De pronto ocurre en la calle una especie de accidente, una situación prevista, o un temblor, por ejemplo, y sientes, ¿no? ¿Cómo es que recibes una descarga de energía en todo el cuerpo y tus piernas como si se pusieran ligeritas automáticamente para salir corriendo, pues? O viene, por ejemplo, ¿no? 10 de la noche, estás caminando por un barrio que no conoces, ¿no? Un poco oscuro. De pronto viene alguien con capucha y te pregunta la hora. Profe, bueno, me da miedo, evidentemente. Epinefrina y adrenalina se libera en ese caso. Te prepara para luchar o para huir. Y es más que nada a nivel corporal. ¿Qué relación tienen la epinefrina y la norepinefrina? Justamente ambos son producidos por las glándulas suprarrenales. Pero uno va a servir más, o sea, ambos te activan, ¿no? Ahí está. Ambos te activan, ¿ya? Pero uno activa más el sistema nervioso central, o sea, prioritariamente, ¿no? Los procesos mentales, la mente, digamos, ¿no? El pensamiento, el psiquismo humano, y el otro más el cuerpo. Ambos activan, pero uno prioritariamente el cuerpo, la epinefrina, y la norepinefrina principalmente el estado de atención, el estado de alerta. ¿Sí? Esa es la relación que hay entre ambas. ¿Ya? Bien. Ahora, son muy parecidas a nivel químico, ¿eh? Su estructura es muy similar. Ahora, no todo el tiempo vamos a estar activados, ¿no? O sea, no todo el tiempo vamos a estar, pues, digamos, al 100% de nuestra capacidad física. A veces hay momentos en los que tenemos que relajarnos, ¿no? Como toda máquina, pues. Un carro tú lo puedes llevar a su máximo punto, pero no toda la vida va a estar, pues, a la máxima velocidad del carro, ¿no? Hay un punto en el que el carro ya tiene que dejarse ahí y que se enfríe el motor y todo. Justamente, igual, ponte, ¿no? Te preguntaron la hora, pero resulta que realmente era un pata que se había quedado sin batería, ¿no? Quería solamente saber la hora y te dice, tranqui, papi, no te voy a hacer nada, simplemente me he quedado sin batería. Tú te relajas, ¿no? O después del temblor, nada malo pasó, simplemente fue un sacudón nada más. Entonces regresas a tu cama y es como que, menos mal, nada malo pasó, ¿no? Ya, cuando entras en ese estado de relajarte, aparece este neurotransmisor inhibitorio conocido con el nombre de ácido gamma aminobutírico o GABA para los amigos. ¿Bien? Y brinda tranquilidad, un ritmo cerebral equilibrado. Por ejemplo, la ansiedad a nivel neuroquímico digo, ¿ah? Se explica pues como una deficiencia de ácido gamma aminobutírico. Y a nivel cognitivo, para que no crean que solamente hay una sola explicación, a nivel cognitivo la ansiedad se explica por una serie de pensamientos recurrentes catastróficos. O sea, no solamente hay la explicación neuroquímica, esta es una parte nada más, ¿ah? De toda la explicación psicológica que existe por si acaso. ¿Ah? Pero desde esa perspectiva se explica de esa manera. Bien, me pregunta Giro, profe, si tomar un medicamento para aumentar la norepinefrina para dar el examen de San Marcos, ¿eso sería ilegal? No está prohibido. Hasta donde yo sé, no está prohibido. Bien, pero tendrías que saberlo controlar, porque si capaz te da un ataque de taquicardia o algo por el estilo, más de lo que te vas a desconcentrar que otra cosa, ¿no? Tendrías que tener experiencia con eso. Bien, sumamente importante. ¿Ah? Claro. Algunos pues hablan al respecto de las smart drugs, ¿no? Le dicen las drogas inteligentes, el metilfenidato, por ejemplo, el Ritalin. Pero bueno, en fin, eso no es tema de clase. Vamos a regresar acá a los neurotransmisores y sabiendo que el GABA pues nos relaja, vamos a ir a la dopamina. Nosotros tenemos un neurotransmisor que funciona como un mecanismo de recompensa y ese se llama dopamina. ¿Para qué sirve, profe? Cuando aparece la dopamina, nosotros sentimos placer. ¿Sí? Sentimos una sensación de bienestar intenso, pues. Ahora, la dopamina participa también en una amplia variedad de conductas y emociones, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ella, profe? Bien. Ante una conducta biológicamente relevante, digamos, ¿no? Biológicamente deseable, se libera pues este mecanismo de recompensa que tiene nuestro cuerpo. Pues. Bien, por ejemplo, o sea, digo, ¿no? En las especies, bien, en los mamíferos, ¿sí? Y en las especies sexuadas en general, lograr el acto de la reproducción, evidentemente, va a ser algo que le interese para la supervivencia de la especie, ¿no? Estamos hablando, pues, del ser humano, ¿no? Como especie, ya como ser cultural es otra cosa, ¿no? Pero lograr el acto de la reproducción, la cópula,
Evidentemente genera placer, pues porque al final de cuentas es un mecanismo que tenemos para garantizar la supervivencia de la especie. O quizás evolutivamente no ha sido tan recurrente tener acceso a fuentes de alimentos altamente calóricos. Ejemplo, cosas dulces o cosas con grasa, pues. Es por eso que en la sociedad industrial moderna, donde sí tenemos gran acceso a estas comidas chatarra, vamos a llamarle, nosotros nos volvemos adictos a ella, pues, ¿no? Y aparece, ¿no? Epidemias de obesidad, por ejemplo, como en México. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro animal, por ejemplo, está programado para sentir placer ante el dulce, porque en la naturaleza no es tan fácil conseguir alimentos hipercalóricos cuando evolucionamos, pero ahora que ya estamos en una sociedad industrial, esto puede generar un problema. Por eso es que la dopamina gira también en torno al control de impulsos y a la determinación. A veces nosotros buscamos actividades que nos generen placer inmediato, placer repentino, y nos concentramos en ellas, pues. Y obtenemos ese placer inmediato, ese placer repentino, y eso hace que estemos menos motivados para realizar otras actividades que van a generar recompensa no ahorita, sino a largo plazo. Entonces, entre más quemes tu cerebro con dopamina, o sea, sintiendo placer inmediato, menos motivado vas a estar para realizar actividades que te generen placer a largo plazo. Esto está comprobado al 100%. Bien. A ver, me pregunta Ángel, profe, ¿por qué cuando el cuerpo se relaja tanto, tu presión baja tanto que el cerebro le manda una reacción al corazón? Es como una señal de, oye, ¿estás ahí? Claro, ¿por qué? Porque puede llegar el punto en el que no, los latidos sean tan lentos que el músculo se relaje y ya no vuelva a expandirse o a contraerse, ¿no? Un mecanismo de supervivencia más, ¿no? Una señal refleja que tiene nuestro cuerpo para evitar, digamos, un desarrollo negativo, ¿no? O sea, que se termine parando, pues, principalmente. ¿Ya? Bien, habiendo explicado esto de acá de la dopamina, vamos pues ahora a la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor del balance emocional. ¿Qué implica esto de acá, profesor? El estado de ánimo, pues. La conducta agresiva. Una baja serotonina produce un estado de ánimo orientado a la tristeza, a la melancolía, lo cual puede terminar generando depresión en el sujeto. O si lo quieres ver al revés, la depresión, producto de pensamientos dolorosos por parte del sujeto, se manifiesta a nivel neuroquímico como un bajón en la serotonina. Y también puede provocar trastornos de conducta alimentaria, léase anorexia, bulimia, vigorexia o trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Demasiada serotonina también, un estado de estar fuera de uno mismo, lo que le llaman éxtasis, pues, ¿no? Un estado de manía demasiado acelerado. Sí. Balance emocional. Lo adecuado es tener un bienestar emocional de fondo. O sea, la serotonina no te da placer inmediato e intenso como la dopamina. Simplemente hace que te sientas bien, que te sientas tranquilo, bien, en paz contigo mismo. En cambio, la dopamina es intensa. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay gente, por ejemplo, que se encuentra en estado de depresión, de esto trata la clase, ¿no? De explicar la conducta humana. Hay gente que se encuentra en estado de depresión y su única fuente de bienestar, ¿qué es lo que va a ser? Un placer inmediato. La comida, por ejemplo. O una persona que le gusta, ¿no? La besa o algo más, libera dopamina. Se va la persona, deja de comer, deja de jugar al videojuego, deja de ir a apostar al casino, lo que sea que le genere placer inmediato, y vuelve al estado de depresión, pues. Crea dependencia, pues, de esa manera. Y la dependencia puede ser a múltiples cosas, ¿eh? Bien. No necesariamente las drogas, que también pueden aparecer, ¿no? También pueden aparecer. Bien. Sumamente importante. Así que ya sabes, papi, si eres una persona depresiva, por favor no pruebes drogas estimulantes, que tienes mucha más probabilidad de volverte adicto, loco. Un déficit de dopamina podría conducir a la obesidad. Claro, si la persona encuentra en comer alimentos hipercalóricos una fuente de dopamina, podría producir a esto de aquí. Aunque generalmente se relaciona con la esquizofrenia y la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Bien, por si acaso. Bien, ahora vamos a la otra pregunta. Dice, eso es como un bajón emocional, y eso es como,
Y eso es como bajón emocional, ¿cómo se dice? No entiendo bien la formulación de tu pregunta, la sintaxis hay que corregirla, Marquito, pero, a ver, el bajón emocional, ¿cómo se le va a llamar? Estado de ánimo negativo, ¿sí? Cuando hagamos afectividad, ahí vamos a ver, ¿no? Sentimientos, emociones, pasión y estado de ánimo, que los cuatro se diferencian, no son lo mismo, ¿no? Entonces es un clima emocional interno, un estado de ánimo, ¿sí? Deprimido negativo. ¿Sí? Me dice Ángel, psicológicamente, ¿por qué las personas se ríen mucho tienden a sentir menos dolor físico y mental? Excelente pregunta, Ángel. Justamente por ahí me iba a ir. Las personas cuando ríe también genera un neurotransmisor conocido como endorfina, que también se libera, ¿sabes cuándo? Cuando uno hace ejercicio, actividad física, ¿ya? ¿Por qué? Porque los centros encefálicos, Ángel Luciel, qué gran pregunta la tuya, los centros encefálicos que controlan el dolor físico también son los mismos centros que controlan el dolor psicológico. Entonces, profe, entonces, si yo, por ejemplo, libero endorfina que sirve para controlar el dolor físico ante una posible lesión mientras hago actividad, mientras corro, salto por ahí, juego fútbol o lo que sea, vamos a ver que eso puede ayudar en cierta medida, un cierto porcentaje, ponte un 20%, ¿ah? A recuperarme pues de una pérdida grave, ¿no? El término de una relación que era importante para mí, aunque todo el mundo se burle, pero para mí era importante, entonces a mí me duele, ya pues en ese caso me puede ayudar a ello. El hacer deporte generalmente ayuda pues a superar esto de aquí. Justamente la risa también genera pues en gran cantidad de endorfina. ¿Por qué existe la endorfina? Imagínate todo en términos evolutivos, papi, para que se entienda. Imagínate que estamos en la sabana y hay un tigre dientes de sable que nos está persiguiendo. Estamos corriendo del tigre dientes de sable. Ya. Oye, si yo de casualidad me chanco mi rodilla con una roca o algo, en ese momento que estoy corriendo, no voy a tener tiempo de pararme a atender esa urgencia que tengo, sino simplemente tengo que seguir nada más, pues. O sea, el dolor es un mecanismo de alerta en el cuerpo que te dice algo está mal, ¿no? Esto está roto, esto no lo toques porque se va a empeorar. Para eso sirve el dolor, es un mecanismo de alerta. Sin dolor, moriríamos, porque no sabríamos qué está mal. Y la endorfina sirve para frenar el dolor cuando no es necesario sentirlo. Hay casos, por ejemplo, de gente que escalando solas en las montañas ha perdido un brazo o una pierna o se le ha machacado por completo alguna extremidad y reportan que no sintieron tanto dolor, que recién el dolor comenzó cuando llegaron y fueron rescatadas. O quizás alguna vez te ha pasado, estás corriendo porque neuroquímicamente el cerebro no va a diferenciar huir de un tigre diente de sable o estar cazando que estar jugando fútbol. Estás jugando fútbol, alguien te mete un planchazo, al momento te incomoda, te hace renegar, pero tanto no te duele. Más duele al día siguiente, porque ya se fue la endorfina, pues, ¿no? Eso es la excitación del corredor, o lo que se le conoce coloquialmente como estar con el cuerpo caliente, le dicen, ¿no? Entre comillas. Bueno, entonces, Angelito, bien, de esa manera funciona. Las personas masoquistas tienen desorden de endorfina. Vamos a ver que no todo se va a explicar Paul Bryan desde la perspectiva neurobiológica. Esto es solamente una perspectiva, pero si quieres que te explique desde esta perspectiva las personas masoquistas, y con masoquista me refiero a que les genera placer el dolor, bueno, vamos a ver que de cierta manera sí, pues la lesión física va a generar endorfinas en el cuerpo y estos algunos lo utilizan como si fuera una especie de calmante ante un dolor emocional, ¿bien? Lo cual no es sano. No, Marco, esto ya es otra cosa, esto es otra cosa, ¿bien? Un tipo, claro, es un analgésico, muy bien Álvaro, ¿sí? Es un analgésico, ¿bien? Natural del cuerpo, ¿bien? Claro, también cuando se hace ejercicio, ¿bien? Justamente es el mismo efecto que dice, pues, Ángel, se reduce el dolor físico y el dolor emocional, ¿eh? Así que ya tienen una razón más, ¿no? ¿Bien? Para realizar, pues, actividad física, ¿no? Te desestresa, realmente te relaja, ¿no? Ya la actividad física que a ti te guste más, ¿no? O sea, nadie te obliga a levantar pesas, nadie te obliga a jugar fútbol, no te gusta el fútbol, bicicleta, no te gusta bicicleta, anda a nadar si tienes la oportunidad de hacerlo, ¿bien? O sal a correr, o depende, tenis, ¿no? Lo que a ti te guste, boli, lo que te encante, papi. Se recomienda, ¿bien? Esto de aquí. Ok, pasamos ahora, jovencitos, al sistema nervioso central, ¿ya? Pasamos acá. Ya, profe, hace rato hemos visto, ¿no?
que es una de las dos grandes divisiones. Claro. Y acá, mira, ni siquiera para que ya hagas trabajo tú alguno, mira, ya acá está ya hecho, ya simplemente cópialo a tu cuaderno o tenlo presente, imprímelo, ¿no? Y pone tu letra o añádele lo que tú quieras. Te echo el mapita, ya. Entonces, vamos a ver. El sistema nervioso central se divide en dos grandes ramas. El encéfalo y la médula espinal. ¿Recuerdas, no? El encéfalo es lo que está dentro del cráneo. Sí, profe, sí lo vimos, ya. Ahora, el cerebro, que es la estructura de más reciente aparición evolutivamente hablando, va a contener a los hemisferios izquierdo y derecho. O también se lo puede clasificar por lóbulos. ¿Bien? Y el sistema límbico está más relacionado con las emociones y con la memoria. El tronco encefálico con funciones básicas y el cerebelo con la coordinación del movimiento. Todo esto de acá vamos a verlo a continuación. ¿Ya? Me interesa por sobre todo, es prioridad, explicar el cerebro. ¿Ya, chicos? Bien. Este es el mapa del encéfalo que acabamos pues de ver en su estructura, simplemente como concepto, ¿no? Acá se puede apreciar mejor. Bueno, ya, esto de la médula espinal, evidentemente ya, pues ya no corresponde al encéfalo, ¿sí? Y el resto sí, ¿no? Acá está el cerebelo, acá está el cráneo, por ejemplo, ¿no? Las famosas meninges, el cerebro, que es la parte de arriba, el sistema límbico, que es el núcleo, ¿no? Tronco encefálico, que está pues en la base. Y vamos a hablar pues al respecto del cerebro, ¿ya? Escúchame. La primera clasificación de esta estructura que pertenece al encéfalo es a través de los lóbulos, ¿ya? Existen 4 lóbulos. El primero es el lóbulo frontal. Y para ubicarnos, vamos a poner acá un ojito y acá una orejita, ¿no? Entonces ya sabes, el sujeto está mirando hacia la izquierda. Ya, profe. ¿Cómo te das cuenta de dónde está tu lóbulo frontal? Simple. Pon la base de la palma de tu mano, ahí tienes como una pequeña hendidura, ponla en el entrecejo. Ahí, en el entrecejo, encima de tu nariz, en el medio de tus ojos, pon ahí la base de la palma de tu mano y todo hasta donde llegue tu mano, hasta donde llegue tu dedo índice, hasta ahí va a ser tu lóbulo frontal. Más o menos hasta la mitad, pues, de la cabeza, ¿no? Acá arriba. Ya, profe. Ahora, el lóbulo parietal a la altura del remolino. El occipital, atrás en la nuca. El temporal o los temporales a los dos lados, ¿ya? Izquierda y derecha, ¿sí? A la altura de las orejas. Ya, profe. Lo que nos interesa aquí es ver la función de cada uno. Vamos, pues, a hablar al respecto de la función del lóbulo frontal. ¿Para qué sirve el lóbulo frontal? Profe, ¿dónde estaba? Ya recuerda, pon la base de la palma de tu mano en tu entrecejo y aprieta, ¿no? Ahí. Toda esa zona es el lóbulo frontal. Mi frente, sí. Tu frente y hasta más arriba, ¿no? Para empezar, hay una subárea en el lóbulo frontal que se llama corteza motora, que está más o menos acá. Acá no. Pa. Esta corteza motora, chicos, se va a encargar del movimiento voluntario, ¿ah? Esto es importante, movimiento voluntario, no movimiento automático, no, movimiento voluntario, planificado, ¿bien? Pensado, razonado, ¿sí? Por ejemplo, profe, por ejemplo, tú en el colegio probablemente hayas aprendido a bailar alguna danza típica, o bueno, no sé, ¿no? Ahora en el colegio veo que hacen concursos de TikTok. Bueno, estás aprendiendo a bailar tu baile ahí de TikTok y de pronto te estás moviendo, pero de manera consciente, ¿no? A ver, ¿cómo es? Brazo, brazo, izquierda, derecha, cadera, cadera, ¿no? Brazo, brazo, izquierda, derecha, cadera, cadera, y así sucesivamente, pues. Es un movimiento que tú haces de manera planificada, pensada, ¿ok? Eso es sumamente importante del lóbulo frontal. ¿Bien? Bueno, así es la realidad hoy en día, pues, Jorger. Ahora, ¿de qué más se encarga el lóbulo frontal? Hay otra área que debemos de conocer. ¿Bien? En este caso es el área prefrontal, ¿bien? Que es la parte de más reciente aparición en el desarrollo evolutivo. Mejor te lo pongo con otro color. A ver, ¿con qué color te pongo esto de acá? Con celeste. Mira, esto de acá que estoy poniendo en celeste es más o menos el desarrollo evolutivo que ha habido. O sea, primero aparece el tronco encefálico y luego recién aparece el cerebro y luego recién la última parte. Y esta parte
el área prefrontal, voy a ponerla acá, vamos a representarlo así. Ya, aquí está. Esto le vamos a llamar corteza motora, ¿sí? Corteza motora, arriba, y acá el área prefrontal. Esta es la parte, jovencitos, que realmente nos hace humanos. Y esto es lo que diferencia el cerebro humano del cerebro del chimpancé, por ejemplo. O sea, nosotros, ¿qué podemos hacer gracias al área prefrontal? Podemos memorizar, atender, pensar, razonar, planificar, establecernos una meta, cumplir esa meta, conocernos a nosotros mismos, resolver ejercicios de álgebra, hacer filosofía, saber qué es bueno, qué es malo, etcétera, etcétera. Ejemplo, tú vas a ser mañana más tarde quizás gerente general en una empresa, lo cual es adecuado, y de pronto te toca pues tomar decisiones fuertes a cada rato, ¿no? Entonces, planificar también procesos. Bueno, planificar, decidir, área prefrontal que pertenece al lóbulo frontal. Te puede venir en la pregunta, ¿exacto prefrontal o también al lóbulo al cual pertenece? No habría ningún problema. ¿Ya? Ya, profe. Ahora, vamos a ver pues en este caso el área de Broca. ¿Qué es lo que ocurre en el área de Broca? Esto está relacionado pues con el lenguaje. ¿Ya? ¿Y de qué se va a encargar el profesor? De transformar los pensamientos en palabras, o sea, la articulación del lenguaje. Profe, más simple, a riesgo de perder esa actitud, podría decir de hablar. O sea, hacer que lo que estás pensando reviente en tus cuerdas vocales en forma de sonido, pues. Articular el lenguaje, hablar, transformar los pensamientos en palabras. Una persona con una afasia, o también llamada lesión en el área de Broca, va a poder leer, va a poder escribir, va a poder pensar con tranquilidad, pero no va a poder hablar. Va a poder escribir en Facebook, en redes, lo que tú quieras, pero va a perder esa capacidad de transformar sus pensamientos en palabras. Si es que tiene una lesión en el área de Broca. ¿Ya? Eso es muy importante. Bien, chicos, ahora también el área frontal, el lóbulo frontal, está relacionada pues con lo que es la personalidad. Y para esto de aquí hay un caso sumamente famoso. Bien, que es el caso de Phineas Cage. Pero antes, vamos a ver lo que pregunta Meili. Generalmente, ¿sabes qué es lo que pasa con las personas que son mudas? Es porque primero son sordas, o sea, son sordomudos en realidad. Y como son sordos, han tenido una lesión en el oído, no han aprendido el lenguaje porque no lo han escuchado. Hay algunas personas que sí son mudas por una lesión en el área de Broca. Entonces, no todos los mudos necesariamente tienen una lesión bien en el área de Broca. Hay un ejemplo muy reconocido, al menos en el Perú. Probablemente sus padres hayan escuchado a un cantante llamado Pedro Suárez Vértiz. ¿Bien? Él tiene una lesión en el área de Broca y eso pues permite que él siga escribiendo si quiere, leyendo y todo, pero no puede hablar, mucho menos cantar, pues. ¿Sí? Claro, ha enmudecido por eso. Bien. Profe, me pregunta Ángel Luciel, ¿y los trastornos del habla se dan por algún daño en la parte del lóbulo frontal? Como te digo, podría haber un daño pequeño, bien, con respecto al área de Broca. Y sí, podría ser, bien, no todos, pero sí podría ser. Por ejemplo, lo que te estoy diciendo, pues, ¿no? La famosa fase de Broca, ¿ya? Tendríamos que interpretarlo de esa manera, Ángel. Ahora, como les digo, esta no es la única explicación, o sea, es como que ustedes me pregunten, ¿no? Profe, ¿por qué se da el dolor de espalda? Bueno, un médico te respondería, hay múltiples causísticas para el dolor lumbar. Tendríamos que hacer un diagnóstico específico de la enfermedad y aparte de cómo es que la enfermedad se ha desarrollado en esa persona para encontrar las causas. ¿Sí? Pero a nivel general te puedo decir que sí, que hay trastornos del habla que se pueden relacionar directamente con el área de Broca, como por ejemplo la famosa fase de Broca. ¿Ya? Ahora, hablemos de la personalidad y esto es importante porque poco a poco va quedando menos tiempo. Escuchen, con respecto a la personalidad hay un caso muy famoso. ¿Bien?
que es el caso de Phineas Cage, ¿ya? Voy a utilizar esta imagen para graficarlo. En 1895, un constructor de trenes, o sea, un operario, no un obrero, sufrió un accidente, ¿ya? Bien grave el accidente. Una dinamita que no estaba bien preparada, ¿no? Estaba defectuosa, explota antes de tiempo, empujando una varilla de fierro y a Phineas, ¿qué fue lo que le pasó? Esa varilla le entró más o menos a la altura del mentón, perdón, del pómulo, y le salió por arriba, ¿sí? Por la cabeza, más o menos por la frente. Fuerte, fuerte, pues. Todo el mundo pensó, bueno, este compa ya está muerto, pero incluso llegó caminando al hospital. Pasó un tiempo y se recuperó. Pero cuando se recupera y regresa a su casa, se dan cuenta de algo. Se dan cuenta, su esposa informa y dice, yo sé que es él, pero a la vez estoy convencida de que no es él. ¿Por qué? Ya no es el mismo hombre, ya su personalidad ha cambiado por completo, es otra persona. De esta manera se le realiza estudios, ¿no? Exámenes, y se llega a la conclusión de que el lóbulo frontal está relacionado con la personalidad. Luego se han hecho más experimentos y sí, se ha determinado que es así. ¿Sí? La personalidad, en gran medida, está fundamentada pues ahí en el lóbulo frontal, ¿no? Entonces, bueno, profe, ese sujeto, bien, sufrió alteraciones gravísimas de la personalidad, ¿no? Se volvió arisco, tosco, bien, bastante desagradable en ese sentido. Bien. Bueno, entonces de esta manera podemos ejemplificar cómo es que el lóbulo frontal funciona de esta manera, ¿no? A ver qué dice el chat. Me dicen, dice, ¿no? Y las personas bipolares. No, eso de la bipolaridad, Paul, ya vamos a ver que tiene una explicación ya más de otro tipo, ya no tanto neurobiológica, sino ya más del corte cognitiva, ¿sí? Cognitivo-conductual. Como les digo, esto solamente es parte de la explicación. O sea, no todo se puede explicar desde esto de acá. Por ejemplo, habrá una explicación freudiana al respecto de ese trastorno, una explicación conductista al respecto de ese trastorno. ¿Eh? Ahora, si lo quieres ver desde esta perspectiva, Paul, podríamos decir que aquella persona que sufre del trastorno bipolar de la personalidad, no porque es un trastorno, ¿ah? Por si acaso, no lo digo por ti, papi, pero para quienes crean, ¿no? Ay, profesor, y un rato estoy molesta con mi flaco, otro rato estoy alegre. Soy bipolar. ¡No! Eres voluble nada más, porque eres adolescente. Trastorno bipolar es un trastorno médico diagnosticable, ¿eh? Psiquiátrico. Ya, esas personas a nivel neuroquímico tienen una variabilidad muy alta en la serotonina. Un rato baja, se desploma esto y otro rato sube demasiado. Por eso también se le llama trastorno maníaco depresivo. Maníaco, éxtasis, depresivo, tristeza. ¿Ya? Por si acaso. Seguimos. Me dice Álvaro, profe, el trastorno de personalidad está directamente conectado a lo frontal en caso de gente con 20 personalidades. Claro, como te digo, ¿no? Puede ser una lesión o puede ser también otro tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, Freud explicaría esto de aquí desde la perspectiva de traumas, ¿no? Y represiones, que no tienen mucho que ver con lo orgánico, ¿sí? Pero sí, si es que lo quieres encontrar una causa orgánica, ¿no? Una causa no cognitiva, sino física, será esto, ¿no? Como les digo, esto es una parte nada más de toda la explicación psicológica que existe, o sea, es un enfoque nada más, ¿bien? No lo es todo, no es la verdad. Por ejemplo, ¿no? Algunos dicen, el amor son solamente tres neurotransmisores, tres hormonas, ¿no? Oxitocina, dopamina y serotonina. Pero eso es un reduccionismo a lo biológico. Claro, sí, se manifiesta de esa manera a nivel químico, pero no es la única parte de la explicación. Robert Stenberg, por ejemplo, hace una teoría del amor desde una perspectiva cognitiva, donde explica el amor desde tres ingredientes fundamentales, que van a ser la intimidad, o sea, confianza con la persona, la pasión, el deseo y también el compromiso. Esa es otra explicación. El mismo fenómeno puede verse de diferentes maneras. ¿Ya? A eso me voy. Y eso de Stenberg lo haremos más adelante. No se preocupen. ¿Bien? No se preocupen. ¿Bien? Precisamente esto sí es por acción, bien, por acción de las hormonas que van a estar pues inundando en ese momento su cuerpo. Cambios hormonales. Bien, cambios hormonales, Lizeth. Ok, Lizeth, entonces pasamos ahora sí a hablar al respecto, bien, del
lóbulo parietal. ¿Bien? Claro, temperamental o voluble. Pero sobre todo voluble es el término. El temperamento es una parte de la personalidad que es innata y en base al temperamento, socializando, se construye el carácter. Pero eso se hace cuando se hace clase de personalidad, no se preocupen. Ahora vamos a pasar al lóbulo parietal. Profe, ¿dónde estaba? El que está en amarillito, pues, el que está arriba. Aproximadamente por tu remolino, ¿ya? Mira, el área parietal, el lóbulo parietal, va a servir para la sensibilidad corporal. Por eso se le llama somatosensorial. ¿Qué significa en griego sómata? Significa cuerpo. Sensorial, profe, ya, pues, ¿no? La sensibilidad del cuerpo, sensibilidad corporal. O sea, por ejemplo, profe, me ayuda a procesar el tacto, la presión, la temperatura, el dolor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿bien? Papi, estás caminando tranquilo por la calle, ¿bien? Y de pronto, pues, ¿no? Pasas por esos barrios, ¿no? Por 2 de Mayo, por el Puente Tocongo, Colmena, la Avenida Arequipa, donde hay, pues, personas que trabajan sexualmente. Y de pronto sientes, ¿sí? Que te apretan la pierna. ¿Sí? Evidentemente, ese estímulo, esa presión que tú sientes, y una mano fría o caliente, va a procesarse ¿dónde? En el lóbulo parietal. ¿Ok? Bien, claro. El erotismo entendido como pasión, Diego. Bien, claro que sí. Ok, profesor, ya. Temperatura, ¿le toco algo, profe? ¿Está calientito? Temperatura ya. Parietal. Ahora, me interesan mucho, jovencitos. Ya, tranquilo, tranquilo, ya. Regresen. Me interesa mucho explicar también esta área relacionada con el lenguaje, ¿ya? Que es el área de Dejerein. El área de Dejerein me va a permitir leer, ¿ya? O sea, comprender el lenguaje escrito. Mira, comprender el lenguaje escrito, si en una palabra así, bien simple, es leer, ¿ya? Es leer. Después hace rato me preguntaron, ¿no? Sobre esto de la dislexia. Pues vamos a ver que podría relacionarse en gran medida con esto de aquí, ¿no? El área de Dejer. Si lo quieres pasar a algo orgánico, ¿no? Pero no siempre va a ser toda la explicación de carácter orgánico. Ahora, pasemos a los demás lóbulos, ¿ya? A ver, me dice Ariadna, ahí también se sensibiliza cuando se te eriza la piel. Claro, digamos que uno está más receptivo, ¿no? En ese momento que uno se le eriza la piel, ¿no? Lo tocan y es como que... Bien, ahí. Bien, chicos, no se olviden, bien, Alvarito, justamente, bien, creo que lo dije en la primera clase que hicimos la introducción, bien, chicos, pero no se olviden que los materiales yo los subo con todo y anotaciones, ¿ah? Con todo y rojito, que pongo algo más, ¿no? Por ahí, siempre. Lo subo a la parte de teoría, ¿no? En los materiales. Ahí lo pueden descargar en PDF y tenerlo ordenado. Pero bueno, si quieren tomarle, bien, aprovechen mientras se está explicando ello. ¿Ya, chicos? Bien. Ahora vámonos a los lóbulos cerebrales. Temporal y occipital. Los temporales, ¿no? Que esto es lo que está en verdecito, bueno, a uno y otro lado de la cabeza, van a servir para escuchar, profe, el área auditiva y también para lo que es el olfato. ¿Ok? Y está cerca una estructura conocida con el nombre de hipocampo que se encuentra en el sistema límbico. No se preocupen, eso lo vamos a ver en un toque, ¿ya? Lo vamos a ver en un toque. Pero les digo, les advierto que se relaciona también con la memoria. Algunas personas, y esto, como yo lo estoy enseñando desde cero, ¿no? En este caso, bueno, no sé si es que lo habrán llevado antes a academia o no, pero al menos aquí en módulo básico yo lo entiendo desde cero, no van a tener esa confusión. ¿Qué pasa con algunos? Se mecanizan mucho. O sea, creen que cada función específica o sea, solamente está en una parte del cerebro, ¿no? Esta parte para esto, esta para esto, pero no es así. O sea, hay funciones que se reparten a lo largo de varias estructuras. Una de ellas es la memoria. ¿Bien? El hipocampo sí maneja la memoria, pero también se ayuda del lóbulo temporal. Viene una pregunta, pues, en San Marcos, ¿no? Al respecto de esto, y evidentemente la gente, como estaba mecanizada, memoria, hipocampo, porque le pusieron, ¿no? Una lesión en el temporal puede afectar la memoria, y la gente, no, pues si memoria es hipocampo, ¿no? Pero se habían olvidado de que el temporal también sirve para ello. Así que mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado con estarse mecanizando. Ahora, con respecto al lenguaje, vamos a ver pues el área de Wernicke. ¿Qué es lo que pasa, profe, con el área de Wernicke?
Si el área de Broca me sirve para emitir el lenguaje para hablar, el área de Deiran para comprender el lenguaje escrito, el área de Wernicke me sirve para comprender el lenguaje hablado. O sea, entender lo que el otro dice. Escuchar, no, mejor entender palabras, ¿ya? No, sí, mejor acá entender lo que el otro dice, ¿no? Entender. Un mensaje o información hablada, ¿no? Porque si pongo escuchar, no necesariamente es correcto, ¿no? Eso sí ya es perder mucho ya, es perder mucha exactitud por hacerlo corto, ¿no? Y eso tampoco es importante, digamos, bueno, eso también es importante evitar, mejor dicho. Bien, el lóbulo occipital, jovencitos. Es más simple de explicar, lo que está en rojito, bueno, para ambos lados. Procesa información visual, ¿ya? Eso es fundamental, ¿bien? Procesa información visual. Bien. Ahí está, sí, digamos, en esa estructura sí. ¿Bien? Ahora, Ángel, esto no necesariamente sí se va a explicar desde la perspectiva cognitiva, no. Esto acá está más relacionado con lo que es la falsa percepción o en todo caso la ilusión. Esto sí es cognitivo, ¿ya? Cuando hagamos la clase de percepción, y esto si mal no recuerdo se hace sobre todo en el intermedio, ¿bien? Ahí vamos a ver que hay alteraciones de la percepción. Una de estas alteraciones es la ilusión, que es cuando tú un estímulo lo percibes diferente a lo que es, y el otro es la alucinación, cuando se produce una falsa percepción, o sea, una percepción sin estímulo, ¿ya? La ilusión, profesor, aparece cuando yo confundo, ¿no? Por ejemplo, veo una silla en la noche en la oscuridad y pienso que es un monstruo, ya. Hay un estímulo, sí, pero yo lo confundo. Y la alucinación es cuando no hay nada y yo veo algo. Entonces ya depende, ¿no? Esto de acá. Ya se da por múltiples causísticas, pero al final de cuentas es un proceso cognitivo. ¿Ok? Pero eso es otro tema. Estamos en este tema. ¿Bien? Pero igual te acoto. Bien. Ahora vamos a ver la otra clasificación del cerebro. Seguimos en el cerebro, ¿eh? Seguimos en el cerebro. ¿Ya? Vamos a ver ahora la clasificación por hemisferios. Ya, profe, ¿qué es esto de la clasificación por hemisferios? Mira, debes haber escuchado muchas veces, ¿no? Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. ¿Ya? O sea, mitad derecha, mitad izquierda del cerebro. Ya. Vamos a ver, pues, de qué se encarga cada uno. ¿Ok? En este caso, el hemisferio izquierdo se va a encargar más de lo que es la comprensión semántica. Lenguaje verbal, o sea, el significado de las palabras. ¿Qué quiere decir esta palabra? En cambio, el derecho se va a centrar en el lenguaje no verbal, el cómo está dicha la palabra, qué gesto hace la persona cuando está hablando, cuando me lo está diciendo, qué mímica pone, qué entonación, o sea, qué prosodia, qué entonación. ¿Y cuál es el objetivo? ¿No? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la pragmática del lenguaje? ¿Para qué me está diciendo eso? Te pongo acá un ejemplo, ¿ya? Para que se entienda mejor. Un mismo mensaje dicho de diferente manera. Por ejemplo, papi, estás ahí, pues, ¿no? En una reunión que se han juntado ustedes, ¿no? Ya de la academia, ¿no? Para conocerse, diciendo, para estudiar, dicen, ¿no? Eso es floro, ¿no? Lo que ustedes quieren es otra cosa. Bueno. Y quizás una chica, bien, con la cual he estado hablando por chat, te ve, te dice, ¿tú eres Carlos? ¿Sí? Sí, yo soy, hola. Hola, Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mientras juega con su cabello, bien, se muerde el labio inferior, te muestra sus muñecas. Bueno, eso me indica que se siente alegre, le agrado. Bien. Y luego otra chica te dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Tú eres Carlos? Sí, yo soy. Ah, hola, Carlos, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? Mientras mira su celular, sus pies apuntan a otra dirección y se cruza de brazos. Exactamente el mismo mensaje, exactamente el mismo mensaje. ¿Tú eres Carlos? Sí. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pero te das cuenta que la entonación ha sido distinta, ha sido diferente. ¿Sí? No, pues, Pablito.
El truco está en más bien no parecer que hace falta, ¿no? Bien, claro. Si perseguimos la mariposa se vuela. Si sembramos flores, la mariposa viene sola. Ajá. Bien, entonces vamos a ver, en este caso, que el hemisferio izquierdo procesa solamente el significado de la palabra. Bien. En cambio, el derecho, la entonación, ¿cómo lo dice? Bien. La persona. ¿Qué entonación, qué gesto pone? ¿No? ¿Está cruzado de brazos? ¿Está con los brazos abiertos? ¿Está apretando el puño? Está molesto, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso se encarga el hemisferio derecho. Y ya las funciones que regularmente se le atribuyen pues a ambos hemisferios. En este caso, ya todo el mundo ha escuchado, ¿no? El hemisferio izquierdo es matemático, lógico, rígido, numérico, una cosa a la vez, secuencial. Y el hemisferio derecho es creativo, imaginativo, musical, artístico, figurativo, varias cosas a la vez. ¿Sí? Bueno, digamos que esto de acá es información adecuada para ustedes. Bien. Ok, profe, ok. Entonces, seguimos. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora, ¿sí?, el sistema límbico, ¿ya? Hablando de emotividad, hablando de emociones, vamos a ver esto de aquí, pues. Profe, esto se encuentra por debajo del cerebro, ¿verdad? Claro, papi, se encuentra por debajo del cerebro, ¿ya? Profe, ahora vamos a ver cuáles son sus partecitas, ¿no? Bien, las partes que me interesan explicar, porque es lo que viene en preguntas de exámenes de admisión, son el tálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral y el hipotálamo. El cuerpo calloso es el que conecta el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, por si acaso, ¿ya? Acá te pongo, conecta, para que no te olvides, ¿ya? Conecta los hemisferios, ¿ya? Ya, profe. Ahora sí, vamos a ver pues sus partecitas y para qué sirve cada una, ¿ya? Para empezar, jóvenes, aparece el hipotálamo. ¿Qué cosa es el hipotálamo y para qué va a servir? Una especie de estructura glandular, si quieres llamarle, que me controla el equilibrio biológico interno en el cuerpo, o sea, la homeostasis, ¿ya? ¿Qué es la homeostasis, profesor? Como te digo, el equilibrio interno biológico en el cuerpo, ¿ya? Ahora, un ejemplo de esto de acá. Bueno, por ejemplo, las motivaciones básicas, ¿no? El hambre. O sea, tienes falta de energía, dos opciones para recuperar energía: o descansas, duermes, o comes. O quizás te estás deshidratando. Para mantener en equilibrio el nivel de hidratación, un nivel de hidratación adecuado, tu cuerpo te ordena tomar agua, por ejemplo. Te hace, está haciendo demasiado calor, sudas, ¿no?, para que el aire, el viento enfríe, pues, tu cuerpo ante eso. O no tienes chompa para abrigarte de frío, tiritas para generar movimiento, pues. Homeostasis, equilibrio biológico interno. De eso se va a encargar el hipotálamo. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a ver, en este caso, otra estructura, bien conocida, que es el hipocampo. Mira, papi, así en corto, así en rápido, podemos decir que este es el disco duro del cerebro, ¿ok? Acá se guarda la información. También en el lóbulo temporal, pero en el hipocampo es como que se forma el recuerdo. Depende ya dónde lo vaya a codificar, ¿no? Dónde lo vaya a mandar a guardar. En este caso, profe, este hipocampo es el, vamos a ponerle el disco duro del cerebro. O sea, la memoria, sí, profe, la memoria, pues. Bien. Ya, profe, entonces aquí, cuando hagamos el tema de memoria, vamos a saber, pues, qué es la memoria de corto plazo, de largo plazo, ¿no? Memoria operativa de trabajo, corto plazo, dura 30 segundos, ¿no? Largo plazo, se divide en explícita, declarativa, no, implícita, no declarativa, etcétera. Ya veremos esto de acá en su momento. Guarden su diapo. Pero recuerda ahorita que sirve para la memoria esta estructura llamada hipocampo. Ahora hay otra estructura
llamada tálamo. Que mejor te lo grafico cómo funciona para que se entienda, ¿ya? Esta estructura llamada tálamo sirve como una especie de estación central de impulsos relacionados con la sensibilidad. O sea, vienen señales nerviosas de toda parte del cuerpo, de todas partes del cuerpo, y antes de pasar a los centros encefálicos correspondientes, primero llegan al tálamo, y del tálamo recién se centraliza, y acá se reparte para la zona a donde cada una de estas señales debió ir. Primero llega ahí y luego se reparte. Es como una especie de estación central, ¿no? Una especie de aeropuerto. O sea, llegas, por ejemplo, ahí y te repartes para la ciudad, pues, donde vas a llegar, ¿no? O parada de buses, ¿no? Primero llegas a la parada de bus, haces transbordo y luego vas a la ciudad que quieres ir. Algo así funciona, ¿eh? El tálamo. Ya, profe, con respecto a qué, a los impulsos, pues, sensoriales, ¿sí? Integración sensorial. Ok, profesor, para esto sirve el tálamo. Ahora, la amígdala cerebral, que nada tiene que ver con la estructura que tenemos en la garganta, ¿no? ¿Sirve para qué? Para la llamada experiencia emocional. O sea, profe, con esto tú puedes sentir emociones. ¿Bien? Bueno, dice Hernando, claro, ¿no? Con esto de acá tú puedes sentir emociones, ¿bien? Con la amígdala cerebral. Ok, profesor. O sea, si yo me siento triste ahorita, ¿está participando mi amígdala cerebral? Claro, esta es la estructura que regula las emociones. Y también los recuerdos de emociones. O sea, el volver a sentir una emoción. Ejemplo de esto de acá, profesor. Por ejemplo, tú estás caminando de pronto y no te das cuenta, pero estás por un parque, ¿verdad? Este no es el parque, miras la banca y recuerdas que esa banca fue donde te declaraste, ¿no? A la que era tu mejor amiga. Y ella te dijo algo del tipo, pucha, ay no, es que estamos en pandemia y no se va a poder, y aparte tú sabes que tengo que dedicarme a mis estudios, y para qué arruinar la amistad con una relación si la amistad es eterna y la relación se acaba, ¿no? Es mejor hay que seguir haciendo amigos. Bueno, recuerdas eso, viendo la banca, y vuelves a experimentar la tristeza que sentiste en ese momento. Ya, eso es recuerdo de emociones. Volver a sentir la misma emoción ante un estímulo que lo desencadena, pues. Primero también sentiste la tristeza gracias a y luego también. O la alegría, por ejemplo, también la alegría, no hay problema. ¿Eh? Claro. Es algo que pasa, ¿no? Es algo que pasa. Bajón de serotonina, profe. Bueno, ok, ok, ok. Bien, chicos, bien, bien, bien. Seguimos con la explicación. Nosotros no paramos, hay muchos conceptos que explicar. Bien, vamos a hablar ahora sí al respecto del cerebelo. ¿Ya? Profe, no sea malo con los ejemplos. Mira, con eso yo sé que no te vas a olvidar, loquito. A ver, hace rato estábamos hablando, ¿no? Profe, ahora la gente baila en las fiestas, ¿no? Baila los bailes de TikTok, ¿no? Oye, sí, si vas a una reunión, bueno, ya, al menos en mi caso, ¿no? Ya, pues una persona ya bien, que pasa los 24, evidentemente ves que ya no, esa ya no es tu generación, ¿no? Eso ya para otro, ¿no? Entonces, cuando tú ejecutas el movimiento de manera perfecta porque ya te lo has aprendido, o sea, ya no piensas para moverte porque ya te sabes los pasos, te sabes el baile, como por ejemplo caminar, ¿no? Es algo que uno ya sabe. ¿Bien? Entonces, digamos que lo haces de manera inconsciente, perfeccionas el movimiento, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está participando ahí tu cerebelo. El cerebelo regula ese movimiento voluntario, ¿sí? Participa, o sea, se combina, se comunica con la corteza motora del lóbulo frontal para ejecutar los movimientos. ¿Sí? Pues se coordina junto con la corteza frontal la ejecución de movimientos. ¿Ya? Es la parte que ustedes ven ahí, pues, en rojito. ¿Ya? Coordina junto con la corteza frontal la ejecución de movimientos. Cada vez más preciso, cada vez más perfecto. Ah, y también te brinda equilibrio por si acaso. ¿Bien? De esa manera funciona el cerebelo. ¿Bien? Ahora, Sebastián me dice, ¿eso también funciona cuando toco un instrumento? Sí. Puede ser también que funcione cuando tocas un instrumento, pero generalmente para movimiento
muscular o digamos motricidad gruesa, aunque la motricidad fina también. Bien. Si lo haces ya de memoria prácticamente, ya o sea, sin necesidad de pensarlo, sí, podría ser, pero generalmente si es un movimiento pensado, ¿no? Voy a cambiar de nota, qué sé yo, bueno, yo de música sí no sé tanto, ¿no? Bien. Eso es algo que no he aprendido en mi vida, no tengo talento para ello, pero comprendo, ¿no? Que pueden haber variaciones que ustedes, los músicos, realizan al momento de tocar un instrumento, ¿no? Para que suene más chévere según el momento, ¿no? En fin, entonces ahí sí, cuando es pensado, la corteza motora del lóbulo frontal, ¿ya? Entonces vamos a ver qué funciona de esa manera, Sebastián. El oído musical. No, el oído musical es el lóbulo, ¿bien? Temporal, ¿ya? Procesos estímulos auditivos, ¿ya? Bien, procesos estímulos auditivos. Acá está, ¿bien? Acá está. Hemisferio izquierdo derecho, acá está. Lóbulo temporal es el área auditiva, ¿bien? Esto de acá es. ¿Bien? Ahora, bueno, ya la ejecución musical va más allá de solamente una sola parte en el cerebro, ¿no? Hay estudios completos al respecto de ello. A ver, me dice, profe, cuando se te olvida algo que parte del cerebro está afectado. O sea, no es que esté afectada una sola parte del cerebro, pero podemos echarle la culpa a la memoria de corto plazo que está acá en el hipocampo. ¿Sí? Si es, digamos, algo que, una lista de mercado, ¿no? ¿Ven? Hipocampo y lóbulo temporal. Esos dos van a estar relacionados con la memoria, ¿sí? Y también con el olvido. Memoria y olvido. ¿Bien? Eso, Keide, se le llama déjà vu. Y el déjà vu es una alteración de la memoria. ¿Bien? Es una alteración de la memoria. Vamos a ver, ¿ya? Hay múltiples alteraciones de la memoria. ¿Y por qué pasa? Pasa que las estructuras encefálicas que nosotros tenemos a veces se desarrollan tan rápido que es como que si se confundieran de lugar. O sea, profe, o sea, mandamos al lugar donde se almacena la información de largo plazo, o sea, lo que ya pasó, aquello que es de corto plazo que está pasando ahorita. O sea, profe, sentimos aquello que está pasando ahorita como si fuera un recuerdo, pues. De esa manera funciona. O sea que utilizamos la parte del cerebro que es para los recuerdos que ya pasaron de manera inadecuada, sí, para sentir pues lo que estamos pasando ahorita, ¿no? Y ahí se produce esa confusión, ¿bien? El famoso déjà vu. Bien, chicos, entonces seguimos con la explicación. ¿Bien? El Presque View, Héctor, es el fenómeno de lo casi visto, pero loco, esto se habla en el tema de memoria, ¿ya? Pero bueno, ya. Les dije que se habla en el tema de memoria. El Presque View es el fenómeno de lo casi visto. ¿Qué significa esto de acá? El fenómeno de la punta de la lengua. Y esto es por una falla en la recuperación. O sea, no conectas bien con el recuerdo. Como que lo tengo acá en la punta de la lengua y no me sale. Bien. Metafóricamente, ¿no? Claro, porque se confunden pues justamente largo plazo con corto plazo, presente con pasado. Así podríamos verlo, ¿no? Presente con pasado, ¿no? Podría verse yo no, o sea, si es que él dice eso, yo podría entender que estaba pensando en eso y lo dijo con una metáfora. Ahora, que viajar en el tiempo no creo que se haya referido, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda al profe. Bien. ¿Qué ocurre acá con el tronco encefálico? Esta estructura que se encuentra en el tallo del cerebro es la estructura, jovencitos, más importante para nuestra supervivencia. ¿Por qué? Porque acá, que está muy cerca de la médula espinal, se van a procesar los tipos más básicos de funcionamiento orgánico. ¿Cómo así, profe? O sea, con básico me refiero a primitivo, ¿eh? Con básico me refiero a que es la base del resto. Latido del corazón, por ejemplo, la respiración. Profe, funciones vitales, inconscientes automáticas. El corazón que late, profe, el corazón que late. Entonces, si me daño esta parte, ya fue, ya no hay, ya, sí, muerte inminente del usuario. No hay retorno de la lesión en el tronco encefálico, ¿ah? Te rompes esto, chao. Se apaga la luz y ahí quedaste. Porque regula las funciones vitales. Bien. Bien, entonces, seguimos. Vamos a pasar pues a la médula espinal, jovencitos. ¿Ya? Pasemos a la médula espinal. Y ya pueden ir contestando el examen, ¿ah? Creo que sí, esta vez va a alcanzar tiempo para resolver el examen. Si ya lo pueden ir contestando, no me molesto si lo van haciendo. Escuchen la explicación que voy dando mientras, ¿ya? Está fácil el examen, ¿ah? Está fácil. ¿Ah? Ahora, profe, ya. La médula espinal está dentro de la columna vertebral.
¿no? Si esta es una vértebra acá, nosotros vamos viendo pues lo que está adentro, ¿ok? Es una especie de supercarretera de comunicaciones que tenemos en nuestro cuerpo. O sea, mira, papi, una lesión acá, a esta altura, por ejemplo, que está en la médula espinal, originaría parálisis en las piernas, pues. Bien. Generaría parálisis en las piernas. Si es acá, casi arriba en el cuello, pucha, parálisis casi completa, ¿no? De los de brazos y piernas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la información ya no iría ni bajaría, pues. ¿Bien? Entonces, de esta manera funciona la médula espinal. Y también acá es donde se va a procesar el acto reflejo. ¿Bien? Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, el tronco encefálico Ariadnita, ¿ya? Espérate, mejor respondemos a Ariadna para no confundirnos, ¿ya? En esta parte de acá, detrás del cerebelo, detrás de esa parte rojita, no sé si notas como un tallo, ¿bien? Hay como una especie, no sé, de brazos abiertos, una persona con los brazos abiertos parece, ¿no? La figura de un pecho, ¿no? Masculino, musculoso o algo así. Acá en la base, ¿no? En la base. Bien, a ver, otra imagen. Acá está, pues. Esto de acá que voy a pintar ahorita, ¿de qué color lo pinto? A ver, lo pinto de moradito, ¿ya? Esto que voy a pintar de moradito, este de acá es el tronco encefálico, ¿ya? Este de acá es el tronco encefálico por si acaso, ¿ya? Ahí está. Ahí para que lo puedan ubicar. Detrás del cerebelo, pues. Ahí está, bien. Bien, chicos. Vamos acá, como les estaba diciendo, a hablar del acto reflejo. ¿Qué es lo que pasa con los reflejos, jovencitos? O sea, hay veces en las que uno, por ejemplo, está pues cocinando, haciendo algo, ¿no? Y toca algo que está caliente y automáticamente ¡plac! Saca la mano, sin haberlo pensado, ¿no? O sea, no es algo que tú pienses, o sea, no es algo que tú digas, me estoy quemando, voy a sacar la mano, pues hasta eso ya te achicharraste, ¿verdad? Entonces, no se piensa, se hace de manera automática y no se procesa en el cerebro, se procesa en la misma médula espinal. Sientes el estímulo demasiado fuerte e inmediatamente vas a generar una señal que vaya para que el músculo se contraiga y tú automáticamente sacas la mano. De esa manera funciona el acto reflejo. Bien, jovencitos. Ahora, el sistema nervioso periférico. Hay que recordar algo. El sistema nervioso central es el encéfalo y la médula espinal. Y después el resto de nervios que están por todo nuestro cuerpo, los nervios que tienes en tu mano, en tus piernas, en tu pecho, en tu barriga, todo, ¿bien? Va a pertenecer al sistema nervioso periférico. Y este a su vez se va a dividir en dos. Somático, voluntario, y autónomo o involuntario, ¿bien? Vegetativo. ¿Ya? A ver, profesor, empecemos por el somático voluntario. Esto te enseñan más en biología, ¿no? Esto ya más chamba de profesor de biología, pero por si acaso te lo dejo, ¿no? No te aprendas estos pares de nervios craneales, simplemente para que lo veas, no es que tienes que aprenderte todo eso, eso es mentirte ahorita, ¿ya? Entonces, profe, ¿qué hago? Simplemente entiende que sirve para los movimientos conscientes. Por ejemplo, tú envías una señal a tu brazo para alzarlo. Ya, ahí está caminando, digamos, ¿no? Transmitiéndose la señal por el sistema nervioso somático voluntario, ¿no? Baja así por la columna, llega así hasta tu brazo y lo alzas, pues. Ahí está. Bien. Ahora, el que me interesa es el autónomo vegetativo, o también llamado visceral. Este de acá, ¿para qué sirve? Para activarme o desactivarme. Por ejemplo, en una situación de peligro, yo me activo, ¿ya? Y recuerda, chica, que el que te activa es el sistema simpático y el que te desactiva es el sistema parasimpático, ¿ya? El parasimpático, profe, este me desactiva. Y el simpático, este de acá, me prende, profe, ¿no? Bueno, o sea, genera una reacción de palpitación, por ejemplo, relaja los bronquios, el hígado libera glucosa para poder correr, huir, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y este de acá desactiva o relaja el parasimpático, ¿sí? El ritmo cardíaco regresa a la normalidad, se reduce, ¿bien? El estómago vuelve a digerir, etcétera, etcétera. Bien, jovencitos, entonces, a ver, vamos a ver en qué están en el examen, ¿bien? A ver si es que han respondido. Ya tengo 24 respuestas y creo que con eso puedo empezar a trabajar. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir, en este caso, la ventana del Chrome para explicarles, pues, por qué sale o no sale una clave determinada. ¿Ya? A ver.
ya deberían haber terminado en todo caso. Dice la pregunta número 1, si ocurre un accidente y sentimos una descarga de energía que nos prepara para huir, el neurotransmisor implicado, ¿cuál es, pues, jovencitos? Yo les dije, ¿no? Existía, bien, en este caso, uno que es más para el cuerpo, que es la epinefrina, y el otro que es más para la mente, que es la norepinefrina, bien, nos prepara para huir, o sea, nos da energía. El GABA te relaja. Si has marcado GABA, ahí te equivocaste en el concepto. La serotonina sirve para lo que es el balance emocional, ¿ok? La dopamina es el placer. Y bueno, acá fue alguien sincero que dijo, profe, no sé. Está bien, vale ser sincero. La pregunta número 2, cuando una persona experimenta frío o calor, yo te dije, ¿no? El ejemplo era, te tocan la pierna, sientes una mano fría, una mano caliente. ¿Eso dónde lo procesas? ¿En qué lóbulo? En el lóbulo parietal. El occipital es para la visión. El frontal, movimiento coordinado y procesos cognitivos superiores, por si acaso, ¿ah? Bien. Frío, calor es sensación corporal. Y sensación corporal, somatosensorial, es el parietal. El temporal es para escuchar, para comprender el lenguaje hablado. Y la 3, que fue donde más fallaron, dice, una persona que dirige una empresa tiene que tomar decisiones constantemente. Ya pues, papi, si tú vas a pensar, planificar, te dije, te puse en el ejemplo, ¿ah? Tomar decisiones constantemente, ¿no? Plantearte un proyecto, ejecutar ese proyecto. ¿Qué área vas a utilizar, pues, jovencito? En este caso, es más, todavía ni siquiera te puse frontal, te puse específicamente, ¿bien? Prefrontal. El área de Broca, claro, está en el lóbulo frontal, pero su especialidad, su función específica va a ser transformar el lenguaje en sonido, ¿no? O sea, lo que tú piensas lo puedes transformar en palabras, articulación del lenguaje. Transforma tus pensamientos en sonidos, audibles por el otro. ¿Bien? Eso va a ser el tomar la decisión, la actividad superior a nivel mental, la actividad consciente racional, es con el lóbulo prefrontal, o bueno, el área prefrontal dentro del lóbulo frontal. ¿Ok? El área somatosensorial es el área de el lóbulo parietal y no, bueno, vamos a ver qué es para nada la clave. Bien, el área de Wernicke me sirve para comprender lo que el otro dice, que está dentro del lóbulo temporal. Bien, jovencitos, hemos llegado exactamente a las 7:15 de la noche. Hemos resuelto el examen, hemos explicado toda la diapositiva. Me quedo bastante contento y tengo una impresión bastante buena de ustedes. Conmigo, hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, cuídense, protéjanse. Hasta pronto.